Buenas tardes, maestro. Muchísimas gracias por tomarse el tiempo de platicar conmigo. Para empezar, ¿podría presentarse y contarnos cuántos años lleva en la docencia? Buenas tardes, claro que sí. Soy el profesor Moisés Hernández y llevo 10 años trabajando en escuelas multigrado. Siempre me ha gustado este tipo de enseñanza porque me permite conocer a fondo a mis alumnos y acompañarlos en sus procesos de aprendizaje de manera cercana. Qué interesante. Y en su experiencia, ¿qué metodologías y estrategias le han funcionado mejor para medir el progreso de sus estudiantes? Pues en un aula multigrado no podemos evaluar de manera tradicional, con exámenes rígidos para todos. Lo que hago es llevar registros de observación, revisar sus avances en cuadernos y hacer proyectos en los que se refleje lo que han aprendido. Y al trabajar con diferentes grados, ¿cómo logra vincular los contenidos y las fases de aprendizaje? Siempre busco que los temas sean transversales, es decir, que todos puedan aprender algo del mismo tema, pero a diferentes niveles. Por ejemplo, si estamos viendo la historia de México, los más pequeños pueden aprender sobre los personajes, mientras que los mayores analizan las causas y consecuencias de los hechos históricos. Eso suena como un reto enorme. ¿Y cómo gestiona el tiempo para atender a todos sus alumnos? Organizo mi clase en estaciones de trabajo y fomento el aprendizaje colaborativo. Mientras trabajo con un grupo en un tema, los otros pueden estar en actividades independientes o en proyectos grupales. ¿Y cómo es la distribución de los alumnos en el aula? En el aula multigrado, la distribución varía según las actividades. Generalmente agrupo a los estudiantes por niveles de aprendizaje, pero también promuevo el trabajo colaborativo entre edades diferentes. A veces los más grandes ayudan a los más pequeños, lo que genera un aprendizaje más significativo. ¿Cómo evalúa a los alumnos o qué estrategias de evaluación desempeña? Utilizo una evaluación integral. No solo tomo en cuenta exámenes, sino también la observación diaria, la participación en clase, los proyectos y el esfuerzo personal. Cada estudiante avanza a su ritmo y trato de que la evaluación refleje su progreso más allá de los números. ¿Cuáles son algunas ventajas y desventajas de enseñar y o aprender en escuelas multigrado? Una gran ventaja es que los alumnos desarrollan autonomía y aprenden a colaborar con compañeros de diferentes edades. También hay un ambiente más familiar y cercano. Sin embargo, una desventaja es que el maestro debe dividir su atención en varios niveles, lo que puede hacer más difícil profundizar en algunos temas. Además, los recursos suelen ser más limitados. Otro punto, ¿cómo es la participación de los padres en el aprendizaje de sus hijos? Es variada. Algunos padres están muy involucrados y apoyan en casa, mientras que otros tienen menos tiempo. Intento mantener comunicación constante con ellos. ¿De qué manera se involucra en la resolución de problemas de la comunidad? Muchas veces los maestros multigrado somos un apoyo para la comunidad. Organizamos reuniones con padres, gestionamos recursos con las autoridades locales y promovemos proyectos que beneficien a los niños como campañas de lectura o actividades de reciclaje. ¿Qué tipo de recursos considera más útiles para su enseñanza? Los materiales didácticos manipulables como tarjetas y mapas, además de los recursos digitales cuando tenemos acceso a ellos. ¿Cómo maneja la convivencia entre alumnos de diferentes edades? Es un proceso muy natural. Los mayores ayudan a los pequeños y así se fomenta la cooperación, pero siempre hay que estar atentos para evitar problemas de convivencia. ¿Y usted cómo ve el futuro de la educación multigrado en México? Creo que seguirá existiendo, pero necesitamos más apoyo y capacitación para los maestros. ¿Usted cómo asegura que su planeación se ajusta a las necesidades de sus alumnos? Mi planeación es flexible, me baso en los programas educativos, pero también en las necesidades específicas de mis alumnos. Si veo que un grupo necesita más apoyo en un tema, ajusto el plan para reforzarlo sin descuidar a los demás. En comparación con lo que ve en la actualidad, ¿qué diferencias observa entre la educación de antes y la de ahora? Antes la educación era mucho más rígida y basada en la memorización. Ahora se busca que los alumnos comprendan y desarrollen habilidades prácticas. Sin embargo, aún hay retos como la falta de recursos en algunas escuelas. ¿Qué le gustaría cambiar de su escuela primaria y por qué? Me gustaría que hubiera más apoyo en infraestructura y materiales. A veces tenemos que trabajar con recursos muy limitados y eso afecta el aprendizaje de los niños. Con mejores condiciones podríamos ofrecerles una educación más equitativa. ¿Cuáles son los principales retos en la infraestructura de las escuelas multigrado? Muchos planteles tienen mobiliario viejo, falta de tecnología y problemas de acceso a servicios básicos. Eso dificulta mucho la enseñanza.
¿Qué estrategias utiliza para motivar a los estudiantes en un aula multigrado? Uso dinámicas grupales, retos individuales y reconocimientos para que cada alumno sienta que su esfuerzo vale la pena. ¿Y cómo fomenta la autonomía en los alumnos dentro de un aula multigrado? Les doy tareas autogestivas y responsabilidades según su edad. Por ejemplo, los mayores pueden apoyar a los más pequeños. ¿Qué tan importante considera el trabajo en equipo en la educación multigrado? Es fundamental. Al no haber muchos alumnos por grado, el trabajo colaborativo ayuda a fortalecer el aprendizaje y la convivencia. ¿Ha notado cambios en el desempeño de sus alumnos con el paso del tiempo? Sí, cada generación es distinta. Ahora los niños tienen más acceso a la información, pero también necesitan más orientación para aprender a utilizarla. ¿Y cómo afecta la falta de recursos a la enseñanza en un aula multigrado? Es complicado, porque a veces los materiales que tenemos no son suficientes, pero uno como maestro aprende a ser creativo y aprovechar al máximo lo que hay. Finalmente, ¿cómo se podría mejorar la capacitación de los docentes en escuelas multigrado? Sería ideal tener cursos especializados y recursos diseñados específicamente para esta modalidad. A veces nos capacitan con estrategias pensadas para escuelas convencionales. Bueno, muchas gracias por su tiempo, maestro. Fue un placer platicar con usted.